Se apartaban de nosotros como si tuviéramos la peste. Nos tenían miedo porque podíamos estar contaminados. No tenían ni idea de lo que ocurría en la isla. Sabían que se realizaban experimentos, pero no de qué clase. Otros pensaban que nos mataban y luego nos resucitaban. Centro de Filadelfia. Un avión agrícola sobrevuela la ciudad cargado con un pequeño tanque de 50 kilos. En cuestión de minutos descarga todo su contenido, esporas de anthrax. En tierra firme, durante las horas que siguen, cunde el pánico. Balance final, 500.000 de muertos. No se trata de un argumento de ciencia ficción. El llamado bacilo de carbunco, más conocido como anthrax, es un arma formidable. Unos pocos gramos bastan para matar, como demostraron los ataques con cartas bomba en Estados Unidos en 2001. El primer ministro británico, Sir Winston Churchill, y su equipo... Y sin embargo, fueron los gobiernos y no organizaciones terroristas quienes transformaron esta bacteria en un arma de destrucción masiva. Canadá fue el primer país en producir anthrax a gran escala en un laboratorio ultrasecreto con fines militares durante la Segunda Guerra Mundial. Un laboratorio situado en Quebec, en una isla del río San Lorenzo cercana a Montmagny, la isla Gros-Île. Durante la guerra eran 3 los grandes secretos: la investigación sobre la bomba atómica, la decodificación de la máquina de cifrado alemana y el tercero, la creación de armas de guerra biológicas. La producción de esto último comenzó aquí. Nombre en clave de la operación Proyecto N. La historia comienza en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Alemania invade Europa. Francia cae en junio de 1940. Los ingleses se retiran en desbandada. 4.000 aviones alemanes bombardean poco después Londres. Además de la devastación de los bombardeos, los británicos temen un ataque nazi con armas biológicas. Ya los periódicos habían conmocionado a la opinión pública con artículos en los que se afirmaba que los alemanes poseían tales armas. En Canadá hay un científico que dice estar convencido de que la Alemania nazi se está preparando para iniciar una guerra biológica sin precedentes. Se trata de Frederick Banting, Premio Nobel de Medicina por su participación en el descubrimiento de la insulina. Es una de las figuras más influyentes a la hora de establecer programas de armas biológicas para los aliados. A partir de 1939 se reúne con oficiales británicos para convencerles de que se doten de armamento biológico. Lo que mucha gente no sabe es que la guerra biológica tuvo su origen en el médico e investigador Frederick Banting, el hombre que descubrió la insulina. Resulta irónico que una persona que salvó millones de vidas con la insulina y que ganó el premio Nobel trabajara a favor de una guerra biológica. Como oficial médico durante la Primera Guerra Mundial, tenía muy presente los efectos que producía el gas en los soldados. En Canadá, Banting persuade al Consejo Nacional de Investigación para que se lance a la ofensiva. Se ponen en marcha estudios secretos sobre la guerra biológica en varias universidades, pero no hay fondos suficientes. Banting convencerá a hombres de negocios para que financien la investigación militar. Entre ellos se encuentra Samuel Bronfman, dueño de la destilería Seagram y presidente del Consejo Judío Canadiense, así como John David Eaton, propietario de la cadena de grandes almacenes Eatons. Cada uno de ellos donó $250.000, una suma colosal para aquel entonces. A cambio, ambos están autorizados a asistir a las reuniones secretas que se celebraban sobre la investigación militar, incluso a las que versaban sobre armas de destrucción masiva.
Samuel Brofman acudió personalmente a todas ellas. Desde el principio estuvo considerado como asunto de alto secreto. El presupuesto y los fondos disponibles para el programa se canalizaban a través del llamado Fondo Santa Claus. Lo más interesante es que ellos pasaron a formar parte del secreto. Ambos asistían a las reuniones clandestinas porque era su dinero el que se estaba utilizando para financiar la investigación sobre la producción de Anthrax y el desarrollo de otras armas biológicas. Las reuniones se celebraban una vez al mes. Estaban al corriente de uno de los grandes secretos de la guerra, pero ninguno de los dos lo reveló. Ninguno de los dos se lo dijo jamás a nadie. En los laboratorios de las universidades se acelera la investigación. Banting multiplica los experimentos sobre agentes químicos, entre los que se incluye el gas mostaza. Realiza un experimento consigo mismo, del que no tardará en arrepentirse. Buscaba el arma que pudiera frenar al ejército alemán. Se convierte en una obsesión para él y escribe en su propio diario: Tenemos que matar a 4 millones de jóvenes alemanes sin piedad. Preparemos una sobredosis para verlos retorcerse. Frederick Banting nunca llegará a poner en marcha su plan. Fallece en un accidente aéreo en 1941 en Terranova. Iba a Londres con la idea de acelerar la investigación sobre la guerra biológica. El ataque japonés en Pearl Harbor en diciembre de 1941 sume a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y reinicia el debate sobre la guerra biológica. Los japoneses llevan a cabo experimentos aterradores en sus dominios. En Manchuria, la peste, el tifus, el cólera y el anthrax provocarán miles de muertos. Los japoneses fueron los primeros que empezaron a hacerlo, con sus experimentos bacteriológicos en China. Así que los demás dijeron, si los japoneses lo han hecho, han debido de hablar de ello con los alemanes, así que podemos temernos lo mismo. El miedo no estaba justificado, según los recientes informes encontrados en Alemania. La Alemania nazi no estaba de ninguna manera preparada para una guerra biológica. Obviamente, desde el punto de vista médico, existían medidas de defensa y prevención contra un ataque. En ese sentido, estaba muy preparada. Había ropa protectora, vacunas, pero no existía ningún tipo de preparación para una ofensiva biológica. Hitler la había prohibido en 1942. Y aunque el ejército alemán, oficiales y soldados, habían intentado hacerle cambiar de parecer, él rechazó formalmente cualquier tipo de actividad de esa clase. En Berlín, otros expertos llegan a esa misma conclusión. Los aliados estaban mucho más adelantados que los alemanes, porque pensaban que Alemania había avanzado mucho más que ellos. Las investigaciones de los canadienses, los británicos, los estadounidenses e incluso de los rusos en este campo eran sin duda una reacción a lo que suponían que estaban haciendo los alemanes. Los británicos están convencidos de lo contrario. Establecen un laboratorio secreto como centro de investigación militar en Porton Down, cerca de Londres. Ahí es donde nace el llamado Proyecto N, nombre en clave militar para el anthrax.
La primera operación de naturaleza ofensiva se planea en 1942, Operación Vegetariana. Objetivo, usar Anthrax para destruir el ganado del enemigo. El arma biológica que iba a usarse eran esporas de Anthrax. En un principio, el objetivo es meter esas esporas en unas cápsulas grandes llamadas pasteles, que están destinadas al ganado. Y la idea era dejarlas caer. La idea consistía en dejarlas caer desde el cielo sobre los pastos del ganado. Inglaterra produciría 5 millones de pasteles contaminados, pero el proyecto no llega muy lejos. El ejército duda de su eficacia sobre el terreno. Los militares buscan un arma que afecte directamente a los humanos para frenar al ejército alemán. La orden consiste en probar una bomba de Anthrax. El lugar escogido es Gruinard, una pequeña isla deshabitada al noreste de Escocia. Los científicos experimentarán con el Anthrax en ovejas. Tres días después de estar expuestos a la bacteria mueren todos los animales. El experimento pone de relieve la temible eficacia del Anthrax, pero el éxito militar se convierte en catástrofe. Toda la isla está contaminada. Las esporas de Anthrax llegan incluso hasta tierra firme y diezman rebaños enteros. Los británicos deben buscar pues un lugar más aislado para continuar con los experimentos y ponen el ojo en una de sus antiguas colonias, Canadá. Un científico canadiense de la Universidad de Queen's, Guilford Reed, ya está trabajando en este nuevo tipo de armas. La investigación la coordinan dos profesores de la Universidad McGill, en Montreal, Otto Maas, del Departamento de Química, y D.G. Murray, del Departamento de Microbiología. Murray dirige el M1000, un comité secreto del Consejo Nacional de Investigación. Él convencerá a Estados Unidos para que inicie también una investigación sobre armas biológicas. Yo creo que hizo un buen trabajo. Su primera reunión tuvo lugar, creo, en 1942. Viajó a Baltimore y a Washington. Y habló con la gente adecuada, con los representantes del Departamento de Defensa. Los convenció de que era un proyecto de cooperación. Un proyecto de cooperación que valía realmente la pena. Así que se puso en marcha. A finales de abril de 1942, el gobierno norteamericano autoriza en secreto el inicio de un programa de armas biológicas. La prioridad, desarrollar una vacuna contra la peste bovina. Un virus capaz de diezmar el ganado si el enemigo lo introdujera en Norteamérica. Al mismo tiempo, los británicos y los canadienses desean proseguir con el desarrollo del Anthrax como arma de destrucción masiva. La delicada investigación con agentes letales requiere de un lugar estratégico y secreto. En su segunda reunión, el comité M1000 creó una lista con las amenazas más específicas. Los estadounidenses ya habían indicado a través de su secretario de guerra, Henry Stimson, que la amenaza más inmediata era la peste bovina. Charles Mitchell, científico veterinario, líder del programa, y Murray refrendaron la idea. Ambos participaron en un profundo debate sobre cuál debería ser la nueva sede de la investigación. Grosil salió a la palestra. Mitchell personalmente creía que esa ubicación estaba demasiado cerca de la ciudad de Quebec y que, aunque se tratase de una isla, debería estar todavía más aislada. Grosil está a solo 6,5 kilómetros de la costa. Para evitar el riesgo de propagación se necesitaba una distancia de al menos 80 kilómetros. Los disidentes se suman finalmente a la mayoría.
En julio de 1942 se cierra el acuerdo secreto entre Estados Unidos y Canadá en el Castillo Frontenac, en la ciudad de Quebec. Los estadounidenses asumen 3/4 partes de los gastos y colocan allí a los mejores investigadores. Grosse Île se convertirá, por tanto, oficialmente en el Centro de Control de Enfermedades de Guerra, una de las ubicaciones más secretas de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, los militares ya habían planeado establecer en Grosse Île un centro para prisioneros de guerra, tal y como atestiguan diversos documentos. El acuerdo entre Estados Unidos y Canadá alterará esos planes. Se trata de un cambio importante en la historia de Grosse Île y en la vida de los habitantes de la región. La isla de la Cuarentena, por donde habían pasado decenas de miles de inmigrantes en el siglo XIX, se convierte en una isla prohibida. Grosse Île se divide en dos. La zona oeste se destina al proyecto R, Rinderpest, peste bovina, y la zona este a la producción de Anthrax, el proyecto N. En el centro trabajan 30 investigadores. Un centenar de soldados se encarga de la seguridad de la isla. Uno de ellos es André Williams. Nada más llegar allí, a los que íbamos desembarcando nos ponían en fila. Nos dieron a todos un panfleto y nos pidieron que lo leyéramos. Decía que formábamos parte de una misión secreta. Vais a ir a un centro de control de enfermedades de guerra. Esta es la placa. Cuando nos afeitábamos, en el espejo había un letrero que decía: si hablas demasiado, este hombre puede morir. Era tu cara lo que se reflejaba en el espejo. Teníamos terminantemente prohibido hablar de lo que ocurría allí dentro. Era un gran secreto. Por aquel entonces, cuando hice mis primeras investigaciones sobre el tema, comprobé que todo el mundo que estaba en la isla tenía que comprometerse a guardar celosamente el secreto. La isla estaba cerrada. Las cartas que escribían los soldados se abrían y examinaban. Tenían prohibido mencionar siquiera lo que hacían en la isla o incluso dónde se encontraban. Lo mismo pasaba con las fotografías. Hay muy pocas fotografías de la isla durante la Segunda Guerra Mundial. Era sin duda un asunto de alto secreto. Solo el ministro de Defensa y algunos funcionarios sabían lo que ocurría. El primer ministro estaba al tanto, pero no estaba muy interesado en lo referente a la guerra. En ese clima de secretismo trabajarán los primeros investigadores. Yo trabajaba como ayudante del comandante Walker. Teníamos que preparar una vacuna y producir una cantidad suficiente como para enviarla al otro lado del océano. Era por si a los alemanes se les ocurría atacar con virus. En algún sitio habían oído que Alemania se preparaba para lanzar un ataque con bacterias. Había mucho misterio sobre la isla. Hasta los que estaban allí no sabían lo que ocurría. Solo los científicos teníamos derecho a saber lo que estábamos haciendo, con qué microbios estábamos trabajando. Solo nosotros sabíamos cuáles eran los peligros a los que nos enfrentábamos. Estados Unidos tuvo la impresión de que el ganado sería muy vulnerable a la peste bovina. Y curiosamente los alemanes sufrían el mismo miedo. Creían que su ganado podía ser víctima de ese tipo de ataque y temían que desarrolláramos ese virus como arma ofensiva. Los alemanes tienen motivos para desconfiar. Ya en 1943, científicos canadienses habían propuesto utilizar la peste bovina como arma ofensiva para matar al ganado enemigo. Un proyecto que, sin embargo, conlleva el riesgo de que el virus se propague por toda Norteamérica. A los estadounidenses les asalta el miedo y se echan atrás, al menos de momento.
La investigación en el laboratorio está dirigida por Richard Shop, del Instituto Rockefeller. A su lado trabajan jóvenes científicos de gran talento. Me destinaron a un proyecto que buscaba conseguir una cepa nueva de un virus que habían traído, creo que de la India. Tenía que recogerlo en Washington y debía llevarlo a Grosse Ile. Tenía también que realizar autopsias a animales muertos y extraer los nódulos linfáticos y los órganos. Los procesábamos para conseguir una vacuna que sabían que sería eficaz. A los soldados de seguridad les llamaba la atención ver cómo los científicos se duchaban casi continuamente o que incluso trabajaran desnudos. Estaba en un silo, arreglando una bomba que estaba rota. Miré por la puerta entreabierta y vi que estaban todos desnudos. Pero, ¿qué hacen así?, pensé. Y además, llevaban zapatos de madera. Los científicos trabajaban desnudos para evitar cualquier riesgo de contaminación. Se acercaron a un ternero. Un hombre lo pinchó y se fue corriendo. Había unos bancos así de altos, eran de mármol, todos blancos. Era un espectáculo digno de verse. De repente el ternero empezó a soltar coces a diestro y siniestro, y entonces se lanzaron todos contra él como si fuesen buitres. Luego le extrajeron algo, yo no sé qué sería, y lo metieron en un recipiente de cristal con forma de puro. Lo agitaron y lo subieron al laboratorio. Durante aquel tiempo, al otro lado de la isla, 10 investigadores canadienses empiezan a trabajar con el ántrax. Eligieron anthrax por varias razones. Porque es una bacteria y se conforma en un estado de esporas que le hace resistente a los explosivos. Así que se podía utilizar para cargar bombas que al estallar extenderían el anthrax por todas partes. La segunda razón fue por su susceptibilidad a la penicilina. La penicilina se acababa de descubrir. Y Canadá era el país líder en el desarrollo de armas bacteriológicas y en la producción de penicilina a gran escala. Y la tercera razón era que la mejor arma biológica es aquella para la que tú tienes la cura y, por supuesto, el enemigo no. El papel de Canadá como parte de las fuerzas aliadas era producir la carga, el carbón bacteridiano que formaría parte del arma. El objetivo fijado era conseguir una producción de aproximadamente unos 120 kilos por semana. 120 kilos era la cantidad que se consideraba necesaria para producir 1.500 bombas de anthrax, 1.500 bombas por semana, un objetivo muy ambicioso. Y aunque es difícil de imaginar, en aquellas cámaras de hierro, se almacenaba una bandeja tras otra de anthrax. El anthrax crecía allí y la gente tenía que trabajar dentro de aquellas cámaras, supongo que con las puertas cerradas. Se ponían máscaras de gas para protegerse de las esporas de anthrax. Es fácil imaginar que las condiciones de trabajo eran realmente horribles. El equipamiento de Grosse Ile, que data del siglo XIX, es muy antiguo. Las autoclaves no están bien sujetas y necesitan reparaciones, pero lo más preocupante es que varios de los trabajadores caen misteriosamente enfermos. 7 de agosto de 1943, Murray del comité M1000 está muy preocupado y escribe a Otto Maass. Estimado Dr. Maass, me ha comunicado el coronel Cameron que el comandante Walker ha sido hospitalizado en Quebec, aquejado de unas misteriosas fiebres. El coronel no posee más detalles y desconoce el diagnóstico. Le he pedido que me envíe un informe cuanto antes. Es de vital importancia que se solucione adecuadamente este asunto y considero muy preocupante no haber sido informado de ello. Murray pide que el oficial responsable del Proyecto N, el comandante Richard Dati, se someta a un examen médico preventivo lo antes posible. Ya se han dado otros casos de fiebres misteriosas. El exsoldado André Williams habla de su extraña experiencia.
Acababa de cambiar el motor de una bomba que se había quemado cuando, de repente, sentí un dolor muy intenso, una punzada. Un supervisor me llamó de inmediato y me dijo, ¿no te habían dicho que si te hacías alguna herida tenías que informar? Yo contesté, vamos, si solo ha sido un pequeño corte. Y él, no. Y llamó a la RP. La RP era la policía militar. Entonces me llevaron a aquel maldito hospital de campaña, más o menos del tamaño de esta habitación, en el que había una sola cama. Pensaban que había pillado el virus. Me dijeron, reza lo que sepas. Esperemos que el experimento que vamos a hacer dé resultado. De lo contrario, si sale mal, toda la isla podría contagiarse. Los investigadores están preocupados. Deberán pasar 3 largos días antes de saber si el soldado sobrevivirá. Entré un viernes por la tarde. El martes por la noche le comenté a uno de mis compañeros, esa gente está mal de la sesera. Él me preguntó por qué y le dije, solo tenía un pequeño corte en la mano. Pasé la noche y me soltaron al día siguiente. No, Williams, me dijo, pasaste allí 2 días y medio o 3. Cuando llegaste tenías mucha fiebre y te pusieron hielo seco. Te cubrieron con él hasta que te bajó la fiebre. Después empezaste a sentir mucho frío y te envolvieron en un montón de mantas. Estuviste allí dentro 2 días y 3 noches. Vamos, me tomas el pelo, le dije. Pero era cierto. Por eso siempre decía que había perdido 3 días de mi vida allí dentro. Los informes oficiales que han perdurado hasta hoy arrojan poca luz sobre las preocupaciones y las dificultades que supone trabajar en un proyecto de producción de Anthrax. Algunos documentos de aquella época siguen desaparecidos, en especial los informes mensuales del Proyecto N. Sin embargo, en el informe final obtenido gracias a la Ley de Acceso a la Información, se mencionan 2 casos de contaminación por Anthrax. Los 2 afectados eran técnicos. A sus 94 años, Thomas Stovell recuerda perfectamente el incidente. Oí que estaban enfermos, muy enfermos, y que las pruebas que les habían hecho demostraban que habían cogido el virus. Así que se los llevaron a un hospital de Quebec y los pusieron en cuarentena. No dijimos una palabra del incidente. No queríamos que nadie lo supiera. Solo los científicos estábamos al corriente porque compartíamos el mismo dormitorio con ellos. El oficial responsable del Proyecto N en Grosse Ile, el comandante Richard Dati, está preocupado y comparte en vano esa inquietud con sus superiores. Estaba muy preocupado y en teoría el proyecto tendría que haberse suspendido de inmediato. Pero el profesor Murray, como siempre, se opuso. Estaba obsesionado por demostrar a estadounidenses y británicos que los científicos canadienses eran tan buenos o mejores que ellos. Por eso negó que la situación fuese peligrosa, como sugería el doctor Dati. 1943. Alemania sigue dominando Europa. El desembarco fallido de los aliados en Dieppe ha minado la moral de las tropas. Al otro lado del Atlántico, los submarinos alemanes aumentan su presencia en el Golfo de San Lorenzo. Una situación que preocupa a las autoridades de Grosse Ile. Los militares han establecido además un puesto de vigilancia en el punto más alto de la isla. No dormíamos tranquilos por las noches. No dejaban de llegar noticias. Se rumoreaba que los alemanes habían llegado a Toronto y también que habían desembarcado en la isla Santa Elena en Montreal. Todos pensábamos que si podían llegar allí, también podían llegar a Grosse Ile. Nuestro miedo era que si se enteraban de lo que ocurría en la isla, podían intentar atacarnos. Una noche de otoño de 1943 suena la alarma. Eran las 3 de la madrugada. Hacía una hermosa noche de otoño, algo fresca. De repente sonó el teléfono en todas las cabañas, en todas las residencias. Sonaron 2 veces, después 3 veces. Se oían por todas partes. A mí también me llamaron a las 3 de la mañana.
Primero el coronel americano y luego el canadiense me dijo: vaya inmediatamente a Intendencia y reúna a todo el que pueda. Hay un submarino alemán inspeccionando la zona. Madre mía, todavía se me pone la carne de gallina. Algunos ni se molestaron en vestirse hasta que llegaron a la playa. Al final resultará una falsa alarma. No se divisa ningún submarino alemán. Su miedo está justificado. Los servicios militares germanos han oído rumores sobre la investigación de los canadienses en el desarrollo de armas biológicas. En 1941, los informes del Ministerio de Defensa junto con los del contraespionaje alemán indicaban que Canadá, en colaboración con Gran Bretaña, estaba realizando pruebas en algún lugar del país con armas biológicas. Los submarinos alemanes inspeccionaban las costas enemigas, sobre todo la costa atlántica. Desde el momento en que los barcos zarpaban del puerto, los submarinos alemanes intentaban torpedearlos con el propósito de hundirlos. Pero al mismo tiempo, tenían también como misión desembarcar espías en la costa enemiga, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Y sobre todo, a orillas del río San Lorenzo. Este sería el caso a finales de 1942. Un espía alemán, Alfred von Janowski, es depositado en Gaspésy por un submarino. Le arrestan en un tren cerca de la ciudad de Quebec con dinero y un radiotransmisor en la maleta. Todo derivado de la atmósfera de tensión que genera la producción de Anthrax en Gros Isle. Otro problema de la isla es su aislamiento en invierno, lo que dificulta el envío de muestras de Anthrax a otros laboratorios aliados para evaluar su virulencia. Estas bacterias mortales se colocan en garrafas recubiertas de mimbre. Fue este tipo de recipiente el que tuvo que transportar Joseph Lassons en canoa hasta Montmagny en 1943. Nos llamaron a Montmagny para una comisión de servicio. Había que transportar un gran bulto en canoa. Nos dijeron que era una garrafa, pero no sabíamos su contenido. Todo era muy secreto, asuntos de guerra. De todos modos, aunque lo hubiésemos sabido, no habríamos podido hablar de ello. Nadie tenía permiso para pronunciar la más mínima palabra sobre lo que ocurría en Gros Isle. Para los residentes de Montmagny, Gros Isle era todo un misterio. Algunos temían acercarse a los soldados que venían de permiso a la ciudad. Se apartaban de nosotros como si tuviéramos la peste. Nos temían porque podíamos estar contaminados. No tenían ni idea de lo que ocurría en la isla. Sabían que se realizaban experimentos, pero no de qué tipo. Otros pensaban que nos mataban y que luego nos resucitaban. Los domingos por la mañana, nuestra diversión era mirar con un gran telescopio a la playa de Montmagny. Un día descubrimos que ellos, al otro lado, hacían lo mismo que nosotros. Intentaban saber qué hacíamos en la isla, veían el ir y venir de soldados, pero nada más. Unas semanas después del desembarco en Normandía, los alemanes responden utilizando una nueva arma, el cohete V-1. Para el primer ministro británico Winston Churchill, la guerra no está ni mucho menos ganada. Los aliados tienen motivos más que justificados para estar preocupados. Churchill ordena a su Estado Mayor que acelere el Proyecto N. Quiere disponer de 500.000 de bombas de Anthrax. A Churchill no le preocupaban las cuestiones morales. De hecho, pidió explícitamente a los jefes militares a los que consultaba que no se preocupasen de consideraciones morales. Y en un tono simpático y despectivo al mismo tiempo, les decía que no se comportasen como solteronas beatas. Y esas cosas. Así les hablaba Churchill. El Estado Mayor británico concibe entonces un plan de ataque, una auténtica operación para sembrar el terror biológico. Se proponen utilizar cientos de miles de bombas de Anthrax para eliminar a la población de 6 ciudades alemanas.
Aquisgrán, Wilhelmshaven, Stuttgart, Frankfurt, Hamburgo y Berlín. El plan consistía en aterrorizar a todo un país, desde el más humilde de sus habitantes hasta el más poderoso de sus líderes, para demostrar al mundo que la continuación de la guerra conllevaría la aniquilación total de los implicados. En Gross-Il, sin embargo, se multiplican los problemas de producción de Anthrax. Al comandante Dati le preocupa la presencia de moscas en el laboratorio. En varios documentos de archivo se menciona la presencia de moscas en las bandejas de Anthrax. Murray entra en cólera cuando lee este informe y responde al comandante. Esta historia no tiene sentido y es completamente inapropiado plantear este asunto en un momento tan crítico con pruebas tan poco consistentes. Por favor, eliminen las moscas del edificio, aíslen el proyecto N de su presencia e infórmenme. El problema de las moscas es que se mueven continuamente. Se posan en la comida, en la ropa, en la gente, y si transportan el agente infeccioso resulta muy peligroso. No son las moscas el único problema que preocupa al comandante Dati. Sospecha que hay una fuga de Anthrax en la bomba de evacuación del laboratorio, una fuga que podría contaminar la isla y a todo el personal. El comandante Dati se quejó a Murray de que la producción de Anthrax estaba contaminando el ambiente y de que se requerían medidas inmediatas. Pero en aquel momento las autoridades canadienses no estaban dispuestas a invertir más dinero en Gross-Il, ya que iban a cerrar la operación. Sospecho que tomaron ciertos atajos. Y cuando sucede algo así, existe una alta probabilidad de que se produzca una fuga de Anthrax, y finalmente ocurrió. Días más tarde, Richard Dati demuestra mediante pruebas en animales que la tubería de evacuación está en efecto contaminada de Anthrax. Por esas mismas fechas, el ejército canadiense está probando nuevos tipos de armas en la base experimental de Suffield, en Alberta. El plan aliado consiste en probar allí la nueva bomba de Anthrax. Al principio, Murray se muestra a favor de la iniciativa. Mi entrevista con el Dr. Cameron ha resultado muy satisfactoria. No se opondrá a los ensayos con Anthrax en Suffield. No obstante, habrá que levantar una valla doble alrededor de la zona de unos 13 kilómetros cuadrados. Pero después, por miedo a posibles errores, Murray se opone. No estoy de acuerdo con que las pruebas se lleven a cabo por personal sin la formación ni la experiencia requeridas. La simplificación obedece a razones económicas y conlleva riesgos innecesarios. Unas manos inexpertas solo incrementará dichos riesgos. Los expertos temen que se produzca una contaminación por Anthrax como la ocurrida en la isla Gruinard. Se diseñaron varias pruebas para Suffield, pero según el Ministerio de Defensa Nacional canadiense, se cancelaron en el último minuto. Tenemos pruebas que sugieren que el proyecto no obtuvo nunca la aprobación final. Si tomamos en consideración que había un plan previsto, que no había equipo suficiente, que había cambiado el contexto militar y que varios documentos indican que el proyecto no se llevó a cabo, y si a eso le añadimos que los estudios y las observaciones que existen hoy demuestran que no hay contaminación, la conclusión es que al final las pruebas no se llegaron a realizar. En agosto de 1944, Murray dio instrucciones al comandante Dati para que cerrase la operación, pero le dijo que dejase todo dispuesto para que pudiera ser reactivado en caso necesario. Además, le pidió que enviara a Washington una prueba del material producido para que los estadounidenses pudiesen examinar la calidad de las esporas de Anthrax que se habían obtenido. La producción ha alcanzado un total de 439 litros de Anthrax, una cantidad sustancialmente menor de la que se tenía prevista en un principio. No obstante, según los especialistas, esos 439 litros representan 70.000 millones de dosis letales. En teoría, en Gross-Il había suficiente Anthrax como para destruir 30 veces la población mundial de la época.
A mediados de septiembre de 1944 tiene lugar la segunda conferencia de la ciudad de Quebec. El primer ministro Mackenzie King recibe a sus homólogos Roosevelt y Churchill. A pesar de su presencia en la sesión oficial de fotos, King no participará en los debates sobre la estrategia aliada. Roosevelt se opone. El primer ministro canadiense está preocupado por el proyecto de ley que se va a votar en su país. Un proyecto que impone el servicio militar obligatorio, algo a lo que se opone Quebec. En cuanto al proyecto N, los gobiernos quebequenses de Adélard Godbout y Maurice Duplessis serán ignorados. Las decisiones sobre las armas biológicas y los experimentos en Gros Isle se toman en otro sitio. En secreto, los estrategas militares de Estados Unidos y Gran Bretaña han decidido ya el rumbo que tomará el proyecto N. Estados Unidos lleva varios meses buscando un proyecto propio sobre producción masiva de Anthrax en sus nuevos laboratorios militares de Fort Detrick, en Maryland, y Vigo, en Indiana. Cuando se decidió que Estados Unidos era el lugar perfecto para trabajar con armas biológicas, que era la elección más lógica a la hora de producir armas, entonces el objetivo pasó a ser la producción de 1 millón de bombas de Anthrax. Al final solo se producirán 5.000 bombas de Anthrax, que se envían a Inglaterra. La rendición de Alemania en mayo de 1945 y el desarrollo de la bomba atómica pondrán fin al plan de usar Anthrax como arma de destrucción masiva. Pero la historia de Gros Isle no termina aquí. Los científicos siguen trabajando en la peste bovina, aunque un grave incidente trastocará la investigación. En 1945, las relaciones entre francófonos y anglófonos degeneran. Lo que empieza como una disputa en un barco aumenta hasta convertirse en una confrontación directa. Guillaume, el capitán del Gallard, nos dijo: dejadlo de una vez. Aquí hay 10 metros de profundidad y solo sois 15. Ni encaramándoos unos sobre otros lograríais mantener la cabeza fuera del agua. Así que parad de una vez. Acto seguido, disparó al aire y dijo: la próxima vez soy capaz de mataros a 6 con una sola bala, y ahora mismo tengo 6 balas, así que podría mataros a todos. Así que cuando regresamos al puerto resurgió la disputa. Se volvieron locos. Empezaron a tirar cosas y a destrozarlo todo. Mesas, sillas, de todo. El tipo que estaba al mando de aquel grupo militar, el grupo que vigilaba la isla, estaba sentado detrás de mí. Obviamente llevaba el rifle consigo. Estaba borracho. Y empezó a decir todo lo que le haría a los alemanes si estuviese en el frente. Y de repente, allí mismo, disparó al techo, justo por encima de mi cabeza. Informe del capitán Rigby, 5 de agosto de 1945. Uno de los hombres ha sido atacado en el comedor de oficiales. A las 11:30 de la noche llamé a la policía militar. Sin embargo, debido a un accidente, no se personó hasta las 4 de la madrugada. Esperaba detener a los agitadores sin tener que lamentar incidentes. Ordené que se proveyera de armas y munición a los hombres en los que confiaba. Me dijo: Williams, coja su Sten, que es una pistola ametralladora, y vaya a la lavandería. No deje que salga nadie de allí. Le pregunté qué ocurría y me contestó: si no detenemos esto, los llevarán ante una corte marcial. Madre mía, la que había montada. No los culpo, porque esos soldados no sabían lo que pasaba. No tenían ni idea de lo que hacíamos en nuestras investigaciones. Para ellos era todo trabajo y trabajo. Todo el tiempo en una isla apartada del mundo. Era horrible. La aventura canadiense con el Anthrax en Gros Isle solo duraría 2 años. Sin embargo, es una historia con puntos oscuros. Muchos de los archivos que se consultaron para realizar este documental también están incompletos, se han borrado o, aún peor, han desaparecido. Hay ciertos documentos que han desaparecido. Es un hecho desgraciado, porque a principios de la década de 1990 todavía existían.
Durante el traslado a la nueva biblioteca del Centro de Investigación y Desarrollo por la Defensa de Canadá, se guardaron en cajas varios de esos informes que hablaban de la desafortunada historia de Grosse-Ile. Acabaron accidentalmente en la basura. Fue un error desafortunado. El secretismo que rodeaba esos experimentos suscita interrogantes en los científicos actuales. Maurice Boissineau, investigador de enfermedades infecciosas en la Universidad de Laval, se pregunta dónde fue a parar el anthrax de Grosse-Ile. Lo que más me intriga no es tanto cómo produjeron el anthrax, sino qué hicieron con él después. ¿Se deshicieron de él de una forma adecuada o lo arrojaron sin más al fondo del océano? Thomas Stovell, uno de los investigadores de aquella época, nos da su versión. El laboratorio de anthrax estaba en este puerto de aquí. Después de la guerra me pidieron que lo limpiase de anthrax. Me escogieron porque tenía experiencia con bacterias. Necesitaban que alguien esterilizase todo el laboratorio, que fregase el suelo y demás material con productos químicos. Me tuve que poner un traje completo, con máscara incluida, antes de entrar. Confiaban en que yo podría eliminar todo el virus. No debía quedar el menor rastro después de mi intervención. En cuanto a la producción de anthrax, se la llevaron. La sumergieron en el San Lorenzo. Mezclaron el anthrax con formaldehído y lo dejaron reposar un tiempo. Después lo lanzaron al fondo del río San Lorenzo. Estas revelaciones suscitan más dudas, sobre todo teniendo en cuenta que las esporas de anthrax sobreviven incluso en condiciones extremas durante más de 100 años. Canadá, al igual que los demás países, está obligado a arrojar luz sobre estos trabajos. Ya no tiene sentido seguir ocultando lo que ocurría en los programas secretos de armas biológicas en los 50 y 60. Lo que hicieron los canadienses es muy similar a lo que hicieron los franceses. Por eso creo que ninguno de los dos países debe sentirse culpable. Simplemente, ambos se vieron envueltos en una cultura de secretismo y mentiras de la que siempre cuesta mucho salir. Y hasta que decides abrir los libros y poner las cartas sobre la mesa, la tentación de mantener la opacidad y el secreto sigue siendo muy grande. Creo que todo el mundo debería entender el contexto en el que se llevaron a cabo los experimentos. No es una cuestión de culpabilidad o moralidad. Simplemente es algo que forma parte de nuestra historia, tanto de los canadienses como de los franceses. Y en ese sentido, los canadienses tienen derecho a conocer su historia. Todo el mundo debería tener acceso a esos archivos. Es el único modo de averiguar toda la verdad y evitar las especulaciones. Solo así aprenderemos para el futuro. Sin conocer los hechos históricos, no se puede avanzar. Los secretos militares solo se revelan cuando se obliga a ello. Si se trata de batallas sobre las que se conoce el plan de acción, no hay razón para ocultar archivos ni para evitar que hablen los testigos. Pronto pasan a formar parte de la historia. Pero cuando se trata de proyectos que no salieron a la luz y que podrían resultar útiles en un futuro, la cosa cambia. No olvidemos que poco después se inició la Guerra Fría y ambas partes se pusieron manos a la obra para desarrollar ese tipo de proyectos. De hecho, ese fue el caso de Canadá. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial se siguieron desarrollando armas biológicas en Grosse-Ile. Durante la Segunda Guerra Mundial,
Hubo debates ocasionales sobre si usar o no la peste bovina como ofensiva militar, pero nunca pasó de meros debates teóricos. Sin embargo, la cosa cambió durante la Guerra Fría. Entonces reabrieron Grosse-Ile y se intensificó la investigación sobre una vacuna eficaz. Incluso se barajó la posibilidad de usar la peste bovina contra la Unión Soviética. Para los descendientes de los trabajadores del Centro de Control de Enfermedades de Guerra, toda esta historia sigue teniendo cabos sueltos. Diría que mucha gente de la región sabía que se realizaban experimentos en Grosse-Ile, pero no tenían ni idea de su naturaleza. Aunque no hablábamos del tema y mi familia nunca llegó a saber detalles concretos de lo que pasaba allí, todo el mundo sabía que en la isla había actividad militar, pero nada más. Siempre fue alto secreto. Todo lo que tenía que ver con los experimentos, como habéis podido comprobar, pertenecía al halo de misterio que rodeaba la isla. Por otro lado, puedo deciros que mi tío abuelo trabajó como guarda en la isla. Él nos dijo que todo lo que ocurría allí era ultra confidencial. Se trataba de investigación militar y no tenía permiso para hablar de lo que pasaba por un compromiso de confidencialidad. Si hablaba, arriesgaba su trabajo. No creo que exagere si digo que era uno de los secretos mejor guardados de Norteamérica. Nada de lo que ocurría allí salía de la isla.